Bienvenidos a América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la agenda informativa de hoy. Díaz-Canel ve una conspiración. Ahora acusa a Trump, Rubio y las redes de librar una guerra psicológica contra Cuba. Más de 70 muertos. El terremoto devasta Colombia y la carrera por encontrar sobrevivientes apenas comienza. Tenemos toda la información. Miedo en la cúpula. Raúl Castro y Díaz-Canel refuerzan su seguridad ante el temor de una operación de Estados Unidos. Ultimátum en Hormuz, Trump presiona, Irán no cede y el mundo teme una nueva escalada. Lula dispara contra Rubio. Brasil eleva el tono mientras crece el choque con Washington. Esto es América Noticias. Comenzamos. Las claves del día, los temas y las reacciones de lo que está haciendo noticia. Hola gente buena, saludo cordial para todos, soy Camilo Egaña y estas son como siempre las claves del día. Por cierto, las claves del día de hoy tienen nombre propio. El primero es Igor Yuskov, que es el experto en energía del gobierno de Putin. Dice que Rusia pudo haber mejorado ostensiblemente el sistema eléctrico nacional cubano. En 2015, Rusia le dio un crédito a Cuba por 1.200 millones para mejorar, recuperar, modernizar las termoeléctricas del país. De ese crédito, Cuba tenía que pagar el 10%, equivalente a 120 millones. Y La Habana dijo que, niet camarada, yo no tengo ese dinero. Y no se hizo nada. Segunda clave con nombre propio. Julian Barnes, periodista del New York Times, asegura que Estados Unidos está buscando afanosamente dentro del gobierno cubano una Delcy Rodríguez con la que se pueda dialogar si llegaran a capturar a Raúl Castro. Y ha mencionado al sobrino nieto de Fidel Castro y actual viceministro, Oscar Pérez Oliva Fraga. No en esta plaza, ¿eh? Pero como el régimen cubano se parece más al de Irán que al de Venezuela, dice el New York Times, todo parece indicar que lo que pretende Estados Unidos a esta hora es una alteración del régimen y no un cambio del régimen. Reitero, una alteración del régimen y no un cambio del régimen. Es lo que dice el New York Times, citando fuentes de inteligencia. Otra clave del día con nombre propio. Este es José Mauri Noroña. Es el mejor pelotero de la Liga Nacional este año en Cuba. ¿Saben qué? Su sueldo no le alcanza para comprar un cartón de huevo que cuesta 3,000 pesos cubanos. Sin embargo, el sueldo de los 29 peloteros cubanos que están en Grandes Ligas, el de todos ellos, totaliza 160 millones de dólares, que es el doble de lo que Cuba ganó el año pasado por importar su producción de níquel. Cuarta clave con nombre propio. Esta señora se llama, es que tiene un nombrecito que se las trae, ¿eh? Pramila Yapayal, o algo así. Es una congresista demócrata que dice que si Cuba se abre al mundo, los cambios vendrán de forma natural. Ella habla como si fuera Paulo Coelho o cualquier otro sanador de almas de la autoayuda. En abril visitó Cuba y llegó a comparar el sistema de salud cubano con el de Estados Unidos. Y criticó la falta de insumos médicos por el bloqueo y por el embargo y por el cerco petrolero y por todo eso. Marco Rubio ha vuelto a hablar de Cuba. Marco Rubio, secretario de Estado, pronostica que en 2 años habrá un cambio de régimen. Voy a citar textualmente, abro comillas. Mi nivel de confianza es que cuando esta administración termine, como mínimo, Cuba estará en una senda irreverente hacia un futuro diferente. Fin de la cita. Marco Rubio se preguntó qué pasará con el cangrejo si Raúl Castro muere o si Raúl Castro es capturado. Y además, Marco Rubio insistió en que los cubanos tienen que tener paciencia. Paciencia, señor Rubio. La paciencia tiene sus límites. ¿Realmente usted cree que todo llega para quien sabe esperar? Señor Rubio, ¿qué hacer con el dolor de los que están esperando? En Cuba, lo decía yo en otra portadilla del programa, la gente no se alimenta ni se alumbra con los titulares de prensa que genera Marco Rubio. Y a los hechos me repito, nos están escribiendo de Cuba en estos términos. Alguien que firma Hilda Álvarez dice: seguimos oyendo excusas y tonterías. La vida del pueblo no vale nada. Katy dice: ¿hasta cuándo hay que esperar? Nos tienen entretenidos. Miguel Herrera escribe: lo de Cuba y Trump es más de lo mismo. Yo creeré algo cuando lo vea. Rafael Montes se pregunta: ¿qué pasará con el pueblo cubano que ya no resiste más? Y Niurka Pérez
dice, la política es repugnante. Otra persona que firma simplemente Yoli dice, ¿de dónde voy a sacar más paciencia? Por lo pronto voy a poner un vaso de agua a ver qué pasa. Yoli, seremos dos los del vaso de agua. Uno nunca sabe y eso no le hace daño a nadie, porque la paciencia se acaba, ¿o no? Ahora, las noticias. Hoy denunciamos aquí la reinstauración de regímenes fascistas en el mundo. Nacionalismos, hegemonía, supremacía y discriminación racial, xenofobia, desplazamientos y exterminios poblacionales, guerras de territorios y recursos naturales, castigos que caen sobre millones de seres humanos, proscripción de ideologías y libertades civiles, son rasgos inequívocos de este fascismo actual y de su predecesor hitleriano. Miguel Díaz-Canel vuelve a colocar a Estados Unidos en el centro de su discurso, pero esta vez el enfrentamiento no gira solamente alrededor de las sanciones o la economía. El gobernante cubano asegura que el régimen enfrenta una verdadera guerra psicológica y apunta directamente a la administración de Donald Trump, a la estrategia impulsada desde Washington por Marco Rubio y al creciente flujo de información que circula dentro y fuera de Cuba. Durante un discurso pronunciado este fin de semana en La Habana, Díaz-Canel llegó a afirmar que se vive el momento más peligroso desde la crisis de los misiles y denunció lo que calificó como una guerra no convencional de alta intensidad. Según su versión, esa ofensiva incluye subversión digital, campañas mediáticas, redes de influencia y financiamiento a quienes el régimen califica como mercenarios internos. La asfixia total a la que nos somete constituye un castigo colectivo que busca mediante la privación de los recursos y los servicios más básicos para poder sobrevivir, promover el cansancio, el desaliento y la fractura social con el objetivo de destruir el proyecto socialista cubano. Las declaraciones llegan después de reportes publicados en Estados Unidos sobre un incremento de las operaciones de inteligencia relacionadas con Cuba y la existencia de un equipo especializado de la CIA enfocado en la isla. Según esos reportes, el objetivo estaría dirigido, entre otras cosas, a identificar divisiones dentro de la cúpula del poder cubano y explorar posibles fisuras entre sectores del régimen. La CIA no ha confirmado públicamente los detalles de esas operaciones, pero Díaz-Canel ya tiene su interpretación. Asegura que las revelaciones no son filtraciones aisladas, sino parte de un plan deliberado de Washington para aumentar la presión psicológica sobre La Habana. Y aquí aparece un nuevo frente en el pulso entre ambos países. Mientras Donald Trump endurece su política hacia el régimen cubano y Marco Rubio insiste en que La Habana no debe encontrar nuevas vías para escapar de la presión estadounidense, Díaz-Canel coloca también a las redes sociales, los medios independientes y las voces críticas dentro del escenario de confrontación. Una acusación especialmente delicada en Cuba, donde periodistas y activistas han denunciado durante años interrogatorios, amenazas y detenciones por parte de la seguridad del Estado. El mensaje que sale ahora desde La Habana parece claro. Para Díaz-Canel, la batalla ya no se libra solamente en la economía o en la diplomacia. También se libra en los teléfonos, en las redes sociales y en la información que llega directamente al pueblo de Cuba. La confrontación entre Washington y La Habana entra así en otro terreno. Trump y Rubio aumentan la presión sobre el régimen cubano, mientras Díaz-Canel responde denunciando una guerra psicológica y una ofensiva para fracturar el poder desde dentro. Informó Enrique López para América Noticias. Personalmente voy a liderar estas acciones para llevarle soluciones a nuestra gente en el departamento de Chocó, en el eje cafetero y en otras zonas del país que han sido afectadas. No están solos. Colombia vive horas de angustia. Un devastador terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes el occidente del país y dejó hasta esta hora al menos 70 personas muertas, decenas de heridos y un número todavía indeterminado de personas atrapadas bajo edificios colapsados. El balance continúa cambiando mientras los equipos de emergencia logran entrar a las zonas más golpeadas. El movimiento ocurrió alrededor de las 7:34 de la mañana, con epicentro cerca de San José del Palmar, en Chocó.
y fue sentido con enorme fuerza en Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y otras ciudades del occidente colombiano. El temblor llegó a sentirse incluso en Bogotá y fuera de las fronteras del país. Pereira aparece como uno de los puntos más golpeados. El alcalde de la ciudad reportó decenas de víctimas en su área metropolitana, mientras imágenes muestran graves daños en edificios e infraestructura. Cali también enfrenta una situación crítica. Autoridades locales reportaron alrededor de 25 estructuras derrumbadas, algunas con personas en su interior, y solicitaron refuerzos de rescatistas procedentes de Bogotá y Medellín. La emergencia también llegó a los aeropuertos. Las terminales de Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura suspendieron operaciones después de reportarse daños, complicando todavía más el movimiento de personal de rescate y asistencia hacia las regiones afectadas. Y ahora comienza otra batalla: encontrar con vida a quienes siguen debajo de los escombros. El ejército colombiano está movilizando unidades especializadas en búsqueda y rescate, mientras bomberos, policías, médicos y voluntarios trabajan contrarreloj entre estructuras destruidas. Las autoridades también advierten sobre la posibilidad de réplicas y piden evitar edificios que presenten grietas o daños visibles. La tragedia provocó además una inmediata reacción internacional. El secretario de Estado Marco Rubio aseguró que la administración de Donald Trump sigue de cerca la emergencia y que Estados Unidos está preparado para apoyar a Colombia. Gobiernos de la región también ofrecieron equipos especializados, médicos, suministros y personal de rescate. El terremoto golpea además una región que conoce muy bien la devastación sísmica. El eje cafetero sufrió en 1999 uno de los terremotos más mortíferos de la historia reciente colombiana y ahora vuelve a enfrentar escenas de edificios destruidos, familias buscando desesperadamente a sus seres queridos y hospitales recibiendo heridos. A esta hora, el número de víctimas todavía no es definitivo. Las autoridades continúan revisando edificios, removiendo toneladas de concreto y buscando señales de vida. Colombia despertó con un terremoto y termina esta jornada en una dramática carrera contra el tiempo para saber cuántas personas siguen atrapadas y cuántas podrán salir con vida de los escombros, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. La tensión entre Estados Unidos y el régimen de Cuba sube otro escalón, y esta vez la preocupación habría llegado directamente al círculo de seguridad de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Nuevas revelaciones conocidas durante el fin de semana indican que La Habana habría reforzado en los últimos meses la protección de sus principales figuras ante el temor de que Washington pudiera intentar una operación para capturarlas o incluso eliminarlas. La información fue revelada por The New York Times, citando a funcionarios estadounidenses, y adquiere especial relevancia después de lo ocurrido en Venezuela. La operación, que terminó con la captura de Nicolás Maduro en enero, habría cambiado por completo la percepción de riesgo dentro de la cúpula cubana. Según el reporte, después de aquella incursión, el régimen adoptó medidas defensivas destinadas específicamente a dificultar una eventual acción estadounidense contra Raúl Castro o Díaz-Canel. No se conocen públicamente los detalles de ese nuevo dispositivo de seguridad. Tampoco existe confirmación de que Donald Trump haya ordenado una operación militar contra alguno de los dos dirigentes, pero Washington está dejando señales que La Habana parece estar tomando muy en serio. Trump ya había advertido que Cuba atravesaba una situación crítica y Marco Rubio fue todavía más directo. Dijo que si estuviera en La Habana y formara parte del gobierno estaría al menos un poco preocupado. Ahora esa advertencia adquiere otra dimensión. La administración Trump ha elevado considerablemente la atención de sus agencias de inteligencia sobre Cuba, mientras busca conocer con mayor precisión qué ocurre dentro de la estructura de poder y quiénes podrían jugar un papel en un eventual escenario de transición. El punto más sensible ya no sería únicamente cuánto puede resistir económicamente el régimen. Washington también estaría estudiando quién podría ocupar espacios de poder si se produce una fractura en la actual estructura de mando. Y ahí aparece una diferencia importante con Venezuela. Raúl Castro tiene 95 años y no ocupa formalmente la presidencia, pero continúa siendo una figura de enorme peso dentro del sistema. Sacarlo del tablero por sí solo no garantiza automáticamente un relevo político.
Por eso la presión estadounidense parece moverse ahora en varios frentes al mismo tiempo: inteligencia, aislamiento económico, búsqueda de fisuras internas y actualización de escenarios estratégicos. La Habana, mientras tanto, parece haber entendido el mensaje. Si efectivamente aumentó la protección de Raúl Castro y Díaz-Canel, significa que dentro del régimen ya no se observa lo ocurrido en Venezuela como una historia ajena. No existe evidencia pública de que Trump haya autorizado una operación contra la cúpula cubana. Pero mientras Washington aumenta la presión y estudia el mapa interno del poder, en La Habana ya estarían reforzando la seguridad de quienes durante décadas se sintieron intocables, informó Camilo Lavastilla para América. No creo que puedan aguantar mucho más. Sí, por favor. Se ha llegado a un acuerdo para reabrir el estrecho de Hormuz. Bueno, no diría que esté abierto del todo ahora mismo. Ya sabes, tenemos un bloqueo liderado por la Armada de Estados Unidos y lo controlamos. Y ahora lo controlamos. Pero siempre pueden lanzar algo. Siempre tienen algo preparado o lanzan una mina. Y si uno se queda ahí fuera, lo estropea todo porque la gente no quiere arriesgar sus barcos multimillonarios a una mina por accidente. Pero creo que lo estamos haciendo muy bien. Yo, ya sabes, estoy involucrado en la negociación. Creo que vamos bien. La pulseada entre Donald Trump e Irán entró en una fase todavía más complicada. Mientras Washington aumenta la presión económica y militar, Teherán responde endureciendo sus condiciones y mantiene prácticamente bajo llave una de las rutas petroleras más importantes del planeta, el estrecho de Hormuz. Trump asegura que Estados Unidos está bajando el perfil de las negociaciones y apuesta ahora por aumentar la presión económica. Desde Teherán la respuesta fue todavía más tajante. Irán asegura que actualmente no participa en conversaciones directas con Washington. Y mientras la diplomacia se enfría, el poder duro gana terreno. El liderazgo iraní reforzó su estructura de seguridad colocando en posiciones estratégicas a figuras vinculadas durante décadas con la Guardia Revolucionaria, una señal que complica cualquier intento estadounidense de conseguir concesiones rápidas. El gran pulso está ahora en Hormuz. Irán negocia con Omán un mecanismo para facilitar el tránsito de embarcaciones, pero dejó claro este lunes que ese acuerdo no significa la reapertura completa del estrecho. Teherán exige primero que Estados Unidos levante el bloqueo naval sobre sus puertos, retire fuerzas militares de las proximidades de Irán y garantice el fin de las hostilidades. Washington no ha aceptado esas condiciones y el impacto ya puede verse sobre el agua. La firma de inteligencia marítima Kepler reportó que los cruces confirmados por Hormuz cayeron de 15 el viernes a 11 el sábado y solamente 6 el domingo. Una cifra extraordinariamente baja para una vía estratégica por donde, antes de la actual confrontación, circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo consumido mundialmente. El temor mantiene además los precios internacionales del crudo bajo presión. La estrategia iraní parece clara: convertir Hormuz en su principal ficha de negociación frente a Trump. Y Estados Unidos responde con el bloqueo, presión económica y una fuerte presencia militar en la región. Mientras tanto, otra arteria estratégica permanece bajo vigilancia. En Bab el-Mandeb, entrada al Mar Rojo, el tráfico continúa siendo mucho mayor, pero la amenaza de ataques vinculados al conflicto mantiene encendidas las alarmas sobre una posible expansión de la crisis. Trump quiere obligar a Teherán a ceder aumentando el costo económico del enfrentamiento. Irán responde utilizando Hormuz como palanca y fortaleciendo a los sectores más duros de su aparato de seguridad. Por ahora no hay acuerdo. El tráfico sigue limitado y una de las rutas energéticas más importantes del mundo continúa atrapada en el pulso entre Washington y Teherán, informó José Pérez para América Noticias. Marco se reunió unas 4 o 5 veces con el secretario de Comercio de Estados Unidos. Pero él tiene a un ciudadano que no quiere a Brasil, que no quiere a América Latina y que es bolsonarista, que es el secretario de Estado, Marco Rubio. Sí, él no quiere. Yo le dije a Trump, ese señor no quiere a Brasil. No quiere, es anti-latinoamericano. Odia a Cuba, odia a Colombia, odia a Brasil, ¿sí? Y hace las cosas de manera diferente a lo que nosotros hablamos con Trump. La tensión entre Brasil y Estados Unidos acaba de escalar a un nuevo nivel. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva lanzó uno de sus ataques más duros contra el secretario de Estado, Marco Rubio, a quien calificó públicamente de anti-latinoamericano, latinoamericano frustrado, y aseguró que no le gusta Brasil ni América Latina. Las declaraciones llegan en medio de una creciente confrontación diplomática y comercial entre Washington y Brasilia. Lula hizo la diferencia entre Donald Trump y Marco Rubio. Dijo que mantiene una relación de mucho respeto con el presidente estadounidense e incluso reveló que recientemente conversó con él sobre la necesidad de mantener una relación armoniosa entre las dos mayores democracias del continente.
Sin embargo, responsabilizó directamente a Rubio de endurecer la política de Washington hacia Brasil y de impulsar decisiones que, según afirmó, contradicen lo hablado con Trump. La ofensiva verbal ocurre pocas semanas después de que Estados Unidos impusiera un arancel adicional del 25% a buena parte de las importaciones brasileñas, alegando prácticas comerciales consideradas desleales y otros desacuerdos económicos. La administración Trump sostiene que Brasil no negoció de buena fe y mantiene diferencias sobre comercio, propiedad intelectual, acceso al mercado del etanol, sistemas de pagos digitales y el combate a la deforestación ilegal. Pero el conflicto ya va mucho más allá del comercio. En los últimos días, ambos gobiernos también chocaron por asuntos diplomáticos, incluyendo la revocación de la visa de la embajadora brasileña en Washington y las diferencias sobre el nombramiento de embajadores, en una crisis que refleja el deterioro de la relación bilateral. Mientras tanto, Brasil insiste en que responderá con firmeza a las medidas estadounidenses, y Lula anunció que volverá a presentar personalmente a Donald Trump información para rebatir las razones utilizadas por Washington para justificar los nuevos aranceles, especialmente las relacionadas con la protección de la Amazonía. Lo que comenzó como una disputa comercial ya se transformó en un enfrentamiento político de alto voltaje entre dos de las mayores potencias del continente, con Marco Rubio convertido en el principal blanco de las críticas del gobierno brasileño, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Nuevas revelaciones salen a la luz sobre la ofensiva de inteligencia de Estados Unidos contra el régimen de Cuba, y esta vez la misión tiene un objetivo muy concreto: seguir el dinero. La CIA estaría comenzando a reconstruir movimientos financieros, negocios, conexiones empresariales y flujos de capital relacionados con integrantes de la élite cubana, según información revelada por The New York Times. Es una especie de radiografía financiera del poder. Los analistas buscarían determinar cómo se mueve el dinero dentro y fuera de Cuba, quién controla determinadas estructuras empresariales, dónde terminan los recursos y quiénes son sus verdaderos beneficiarios. Y en el centro del radar aparece un nombre conocido: Gaesa. El poderoso conglomerado empresarial controlado por los militares cubanos maneja intereses en turismo, tiendas en divisas, inmobiliarias, transporte, logística y servicios financieros. Pero detrás de ese gigantesco entramado quedan preguntas sin responder sobre cuánto dinero controla realmente y cómo circulan esos recursos. Washington parece decidido a buscar las respuestas. La investigación adquiere todavía más peso porque Gaesa ya está directamente bajo sanciones estadounidenses y el Departamento del Tesoro advierte incluso a instituciones financieras extranjeras sobre el riesgo de realizar determinadas operaciones con el conglomerado y empresas controladas por este. El Departamento de Estado también ha señalado estructuras financieras vinculadas a Gaesa por su papel en el movimiento de dinero del régimen. Ahora la inteligencia estadounidense podría intentar ir más lejos, conectar nombres, empresas, operaciones y posibles destinos del capital. Y hay otro elemento explosivo. Según el reporte, parte de la información obtenida eventualmente podría hacerse pública. Eso convertiría el trabajo de inteligencia en un arma de presión política. Revelar cómo funciona el dinero de la élite mientras el pueblo de Cuba enfrenta una profunda crisis económica. No significa que la CIA haya descubierto cuentas secretas o fortunas escondidas de dirigentes específicos. Hasta ahora no se han identificado públicamente nombres ni cantidades vinculadas a individuos, pero la búsqueda ya estaría en marcha. La batalla entre Washington y La Habana entra así en un terreno donde cada transferencia puede dejar una pista. Estados Unidos ya sancionó a Gaesa. Ahora la inteligencia quiere conocer el mapa detrás del dinero, quién lo mueve, por dónde pasa y dónde termina. Y si esas respuestas salen a la luz, el golpe podría ser financiero pero también político, informó Leticia Grau para América Noticias. Entre líneas, la noticia detrás de la noticia. Vamos a hablar del régimen cubano. El régimen cubano no quiere verse en el espejo de Nicolás Maduro y la pregunta es ¿por qué? Vamos a ir a un artículo del New York Times. Revela que habría reforzado lo que es la seguridad alrededor del nonagenario Raúl Castro, 95 años, y también del dictador designado Miguel Díaz-Canel. Por eso es que les estaba mencionando esto. Esta información surge a raíz de una investigación en la que la administración Trump estaría estudiando escenarios existentes para forzar cambios en lo que es la cúpula del régimen de La Habana. Resumiendo,
Cuba teme un operativo de remoción de Raúl o Díaz-Canel, similar al realizado en Venezuela el pasado 3 de enero por las fuerzas Delta. Ahora, según este informe del New York Times, hay preocupación sobre todo en el caso de Raúl Castro, el hombre fuerte de Cuba que fue encausado criminalmente aquí en Miami el pasado 20 de mayo por los asesinatos de 4 hermanos al rescate en el año 1996. Este encausamiento, además de, sin lugar a dudas, un auto de justicia histórica, allana lo que sería el camino a la justicia estadounidense, establece un marco legal en el caso de un operativo de captura y de remoción. Nueva información revelada por The New York Times ha revelado también una fuerte presencia de la CIA en Cuba que busca captar inteligencia, espías, eso con el objetivo, entre otros, de crear una serie de grietas, de fisuras en lo que es la cúpula del régimen comunista cubano. También se ha informado de que Washington andaría en búsqueda de una DELCI en Cuba, situación que muchos analistas, conocedores de la realidad cubana, consideran poco viable en Cuba por las estructuras del poder como están establecidas y también por la efectividad de los servicios de inteligencia cubanos. Aunque están en busca de esta DELCI, no parece ser un escenario posible, según analistas, reitero. Según otra investigación, también del New York Times, agencias como la NASA habían estado dirigiendo hacia Cuba más satélites y otros recursos de recopilación de datos. Esta nueva escalada de inteligencia sirve para que Washington actualice su información sobre las intenciones, capacidades y defensas cubanas que se han dado cuenta que estaba totalmente desactualizado. Recientemente, por ejemplo, se hizo pública la compra por parte de Cuba de más de 300 drones iraníes y rusos y durante un periodo de 3 años. Y la pregunta es, ¿Estados Unidos supo de ese abastecimiento de drones? ¿Se sabe exactamente dónde estarían localizados? Al parecer, de esta información surge una preocupación y ahí han encontrado recientemente que han desatado, ¿no?, pues una intensificación satelital y de recursos hacia Cuba para actualizar toda esta información. La dictadura lleva más de 67 años, el pueblo, el cubano de a pie, no puede más con la situación interna en el país. Y Washington está complicado en guerras alrededor del mundo y con una decisiva elección de medio mandato en cuestión de 3 meses. ¿Usted qué piensa? Estamos en contacto con nuestros amigos cubanos. Estamos discutiendo sobre las opciones que hay para proporcionarles ayuda. Por razones obvias, no se puede hablar de estos asuntos tan en público. La crisis eléctrica cubana suma ahora un nuevo problema. Hasta su aliado histórico empieza a poner condiciones. Rusia reconoce que tiene la tecnología, las empresas y la experiencia para ayudar a reconstruir el deteriorado sistema energético de Cuba, pero desde Moscú dejan claro que esta vez no habrá cheques en blanco. El analista energético ruso Igor Yushkov fue tajante. Cualquier proyecto tendrá que demostrar cómo se recuperará la inversión porque, según afirmó, Cuba no tiene capacidad de pago suficiente. La advertencia llega justo cuando la isla atraviesa uno de los peores momentos de su sistema eléctrico. En los últimos días, Cuba volvió a sufrir un apagón nacional que dejó a millones de personas sin servicio y confirmó la fragilidad de una red envejecida, con termoeléctricas deterioradas y una severa escasez de combustible. Reuters reportó que la falta de petróleo, sumada al desgaste de la infraestructura, mantiene al sistema bajo una presión extrema. Moscú y La Habana llevan años hablando de modernizar esas plantas. En 2015, Rusia ofreció un crédito estatal de hasta 1.200 millones de euros para ampliar y reparar unidades de generación. Más recientemente se discutieron proyectos por unos 600 megavatios, incluyendo una nueva unidad de 200 megavatios, reparaciones en centrales existentes y parques solares. Pero esos planes han avanzado lentamente y Rusia incluso permitió aplazar pagos de créditos anteriores. El problema vuelve siempre al mismo punto: el dinero.
Yushkov incluso planteó que Rusia podría construir nuevas termoeléctricas, suministrar gas o carbón y en teoría estudiar hasta una planta nuclear. Pero antes Moscú quiere garantías concretas de que recuperará cada dólar invertido. La relación energética entre ambos países sigue siendo estrecha. Este año Rusia también salió al rescate de Cuba con petróleo. En marzo, un buque ruso transportó alrededor de 730.000 barriles de combustible hacia la isla en momentos en que otras fuentes tradicionales de suministro habían disminuido drásticamente. Moscú anunció después planes para un segundo cargamento y ha reiterado públicamente su disposición a apoyar a La Habana frente a la crisis de combustible. Pero apoyo político no significa necesariamente dinero gratis. Rusia mantiene su alianza estratégica con Cuba, condena la presión de Washington y promete cooperación económica. Sin embargo, sus propios funcionarios hablan cada vez más de proyectos rentables, inversión recuperable y negocios capaces de sostenerse financieramente. Para La Habana, esa diferencia es enorme. Cuba necesita miles de millones para reconstruir una infraestructura que lleva décadas deteriorándose. Rusia puede tener la solución técnica, pero acaba de recordar algo que el régimen cubano no puede resolver con discursos. Las termoeléctricas cuestan dinero y hasta Moscú quiere saber quién va a pagar la cuenta, informó Leticia Grau para América Noticias. Uno de los casos criminales que más conmocionó al sur de la Florida finalmente llegó a su desenlace. La modelo de OnlyFans Courtney Clenny, conocida en redes sociales como Courtney Taylor, aceptó este lunes un acuerdo de culpabilidad y fue condenada a 6 años de prisión por la muerte de su novio, Christian Obumseli, ocurrida en un lujoso apartamento de Edgewater, Miami, en abril de 2022. La mujer, de 30 años, enfrentaba originalmente un cargo de asesinato en segundo grado, que podía enviarla hasta 30 años a prisión. Sin embargo, tras un acuerdo con la Fiscalía de Miami-Dade, se declaró culpable de homicidio involuntario. La sentencia también incluye 5 años de libertad condicional, además de tratamiento y evaluación obligatoria de salud mental. Como Clenny permanece encarcelada desde su arresto en 2022 y nunca obtuvo libertad bajo fianza, recibirá crédito por el tiempo ya cumplido, por lo que deberá permanecer aproximadamente 2 años más en prisión. El caso acaparó titulares dentro y fuera de Estados Unidos por la fama de la acusada, que al momento de su arresto acumulaba más de 2 millones de seguidores en Instagram y generaba importantes ingresos a través de la plataforma OnlyFans. La relación entre Clenny y Obumseli fue descrita por los investigadores como extremadamente conflictiva. Durante el proceso, la fiscalía sostuvo que Christian era víctima de un patrón constante de violencia doméstica. Como evidencia, presentó videos de cámaras de seguridad donde se observa a Clenny golpeándolo dentro de un ascensor, además de grabaciones de audio y múltiples episodios de agresiones previas. La defensa mantuvo una versión completamente distinta. Sus abogados insistieron durante años en que Courtney era quien sufría abusos físicos y psicológicos y aseguraron que actuó en legítima defensa cuando apuñaló a su pareja durante una discusión dentro del apartamento. El proceso judicial también estuvo rodeado de controversias. La modelo y sus padres fueron acusados de acceder ilegalmente a la computadora de la víctima, aunque esos cargos terminaron siendo retirados después de que un juez concluyera que la fiscalía había manejado de forma indebida información protegida por el privilegio entre abogado y cliente. Uno de los momentos más conmovedores de la audiencia ocurrió cuando la madre de Christian Obumseli tomó la palabra frente a la corte. Entre lágrimas recordó que ninguna sentencia devolverá la vida de su hijo ni compensará los cumpleaños, las conversaciones y los momentos familiares que nunca volverán a existir. Con este acuerdo, la Fiscalía dio por concluido uno de los procesos judiciales más seguidos en Miami durante los últimos 4 años. Aunque la condena es muy inferior a la pena que enfrentaba inicialmente, las autoridades consideran que la aceptación de responsabilidad representa un cierre para la familia de la víctima y pone fin a un caso que mantuvo la atención pública desde el primer día, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Montañas de desperdicios se acumulan durante días en las calles cubanas. El deterioro de uno de los servicios más básicos del Estado ha llevado a la población a una solución extrema: quemar la basura en plena ciudad. Una situación que convierte una crisis de saneamiento en un problema de salud pública, según la médico epidemióloga Dadilia Garcés. La recogida de basura siempre ha sido una de las medidas de salud pública primordiales para mantener a una comunidad saludable, porque evitamos esto. Al quemarse la basura, se producen cenizas, se producen sustancias tóxicas y sobre todo se producen partículas que son muy pequeñitas, que son la PM2.5. Eso permite que entre al sistema respiratorio y empiece a acumularse y tiene impactos en la salud tales como, obviamente, enfermedades respiratorias, bronquitis, irritación, tos, alergia.
A esto se suma que con los contenedores desbordados y las montañas de residuos acumulados durante días, aparecen moscas, cucarachas y roedores. Los recipientes y desperdicios capaces de retener agua se convierten en criaderos de mosquitos. Es conocido que en Cuba en estos momentos hay chikungunya, hay dengue, hay oropuche, hay de todos. Y lamentablemente se puede padecer más de una enfermedad al mismo tiempo. Por otro lado, la reproducción de roedores, como son las ratas, también ayudan a transmitir muchas enfermedades. Y puede ocurrir que hayan brotes de leptospirosis. La propia Organización Panamericana de Salud advirtió en marzo que las dificultades para mantener el saneamiento aumentaron el riesgo de enfermedades en Cuba, provocando una emergencia sanitaria. En las primeras semanas de 2026 ya se reportaban más de 1.400 casos sospechosos de chikungunya y 202 de dengue, según reportó dicha organización. El régimen está dando números ya altos, así que no se presume de que son muchísimo más altos, porque no pueden ocultarlo totalmente. Por su parte, la directora de 14 y medio, Joanny Sánchez, recuerda el pico de personas fallecidas en Cuba en el 2025 por arbovirosis y asegura que este año las cifras podrían aumentar. Todo esto está ocurriendo y no hay un discurso público del pedido urgente. Hay que decretar este país en catástrofe sanitaria, en catástrofe epidemiológica y en catástrofe nacional. La situación es tan crítica que las comparaciones con Haití comienzan a multiplicarse. Este viernes, la influencer Ana Benzi mostró desde su barrio las calles repletas de desperdicios, una escena cada vez más frecuente en diferentes puntos de Cuba. Nosotros le prendemos fuego, una llamita por aquí, una llamita por allá, para ir disminuyendo la pudrición, pero es más cortina de humo que otra cosa, humo tóxico. Ante la incapacidad del sistema estatal para resolver el problema del saneamiento en la isla, el régimen ha recurrido a actores privados, una alternativa que intenta contener un problema que continúa aumentando en las calles cubanas. Soy Jani González.